Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de Salud en su hogar. Bienvenidas, bienvenidos a este estelar del día de hoy en su canal 29 Telesucesos. Salud en su hogar con un enfoque de médico multidisciplinario, y el día de hoy pues vamos a realizar un análisis de lo que significa el control previo al embarazo. Recuerden, ustedes nos pueden contactar a través del correo electrónico drbarzallo@gmail.com o al teléfono 0998-328-007 o al 2461-287. Pues bien, este tema es muy importante porque lo primero que hay que recalcar es de que el embarazo no es una enfermedad, es una etapa de transición en la cual pues la mujer va a producir si cabe el término, aunque es generalizado, pero a veces no muy bien aceptado, un producto nuevo, un bebé en definitiva. Dentro de la salud en general de la mujer, es muy importante que se tenga en cuenta que la mujer puede tener esta opción de prepararse para tener un embarazo. Hay algunas mujeres, obviamente, que no tienen esta opción y están embarazadas, a veces por casualidad o en su defecto simplemente pues tuvieron actividad sexual y quedaron embarazadas, o simplemente tuvieron un embarazo no planificado. El control previo al embarazo responde a una planificación del embarazo, que es realmente lo ideal. ¿Qué hacer con estas circunstancias? Es lo que el día de hoy vamos a conversar. Cómo prepararse, qué exámenes realizarse y obviamente quién, cuándo, y lo lógico es, en definitiva, todo la preparación que la mujer tiene que hacer para ir en las mejores condiciones a una gestación, a un embarazo. Pues realmente, pues cuando hablamos de un control del embarazo, lo que estamos en primera instancia es realizando una evaluación integral. Lo ideal, como vemos en la pantalla, es que la atención prenatal comience antes del embarazo. Si está planeando un embarazo, pues entonces lo que debe hacer usted es consultar a su médico para que le realice un chequeo completo. Este chequeo completo realmente implica una evaluación integral de todos los aparatos y sistemas que están relacionados no solamente con el embarazo, sino con su salud en general. Así entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se hará? Pues realmente su médico le hará exámenes de rutina para asegurarse que usted goza de buena salud y que no tiene ninguna enfermedad ni otras afecciones que podrían afectar su embarazo. Si ha estado sufriendo síntomas poco comunes, es un buen momento para informar a su médico que tiene algún inconveniente, algún problema. Así sea banal, así sea aparentemente, por ejemplo, un síndrome gripal. Pudiera ser de que este sea simplemente un síntoma que esté enmascarando algún otro problema infeccioso, por ejemplo, faringoamigdalar, y que sea de índole bacteriano, o un proceso sinusal, etc. Es decir, cualquier otro tipo de infección. Asimismo, si tiene alguna patología, como por ejemplo ardor, dolor al orinar, puede ser que sea un problema cistítico o una infección de vías urinarias de cualquier parte del aparato urinario. Y así sucesivamente, pues la evaluación es importante para determinar si es que existen factores de riesgo, incluso dentro de lo que tentativamente podría crear algún inconveniente dentro de su embarazo. Ahora bien, pues, ¿qué debemos hacer de forma integral?
Lo que se recomienda, en primer lugar, es un control clínico general, luego un control ginecológico, realizarse algunos exámenes complementarios en base, obviamente, de lo que su médico vaya a hallar dentro de la evaluación integral de lo que se denomina la historia clínica. Una muy buena historia clínica, por lo tanto, es importantísimo en la consulta o en la primera consulta prenatal. Sin duda alguna, lo que primero debe usted tener en cuenta es que cuando acuda a una consulta prenatal, tener pues la certeza de que hay un consenso de pareja para ir a un embarazo. Esto significa de que vamos un poco más allá de lo que es el control específico de la mujer, pues estamos recomendando que el control prenatal sea el control de la pareja, puesto que pueden existir, así como factores de riesgo dentro de este control clínico general, pues pueden hacer o existir también algunos inconvenientes, no solo en la mujer, sino también en el varón. ¿Quién debe hacer este tipo de control, este control clínico general? Pues su médico de confianza, tanto en el hombre como en la mujer. Ojalá tuviesen un médico de confianza para la pareja, eso es lo ideal, con el fin de que no necesariamente tenga que ser el ginecobstetra, pues el ginecobstetra llevará adelante el control de su embarazo. El control prenatal también puede hacerlo, sin duda alguna, el médico ginecobstetra, pero puede ser su médico familiar, su médico de cabecera, su médico de confianza, es decir, el médico en el cual usted tenga una total confianza como para hacerse todos los chequeos de forma regular. Como les decía, es importante que como recomendación que tengan un médico de cabecera que pueda controlar tanto al varón como a la mujer y obviamente evaluar de una forma integral a la pareja. Si bien es verdad, en nuestra sociedad todavía existe cierto grado de machismo, cierto grado de sectarismo o de egoísmo, y a veces la interpretación es que en el varón no pasa absolutamente nada y los problemas son en la mujer. Sin embargo, esto no es así. Hoy en día, por ejemplo, en situaciones de infertilidad o de esterilidad, pues se comparten 50% de posibilidades de infertilidad o esterilidad en el varón y en la mujer, por lo que siempre debe hacerse un control integral, pues la pregunta de si podré tener hijos tiene que ser tanto para el hombre como para la mujer. En el hombre, realmente los controles clínicos generales son los mismos que en la mujer, y cuando se trata de la reproducción, obviamente un examen muy sencillo como un espermatograma permitirá determinar si el hombre tiene capacidad reproductiva o no. Una vez que se ha producido este diagnóstico de la capacidad reproductiva, sin duda alguna, pues habrá que hacer todos los exámenes complementarios en base a una muy buena historia clínica, en base a un muy buen control clínico, para determinar que el progenitor vaya, obviamente, en las mejores condiciones a su etapa reproductiva. De allí que es importante de esta recomendación que deben tenerla en cuenta, una recomendación con una visión de pareja, control de pareja. Cuando se trata, obviamente, de los controles femeninos, estamos hablando pues también del control ginecológico y de los exámenes ginecológicos. Sin embargo, obsérvese que no he dicho ni siquiera también los controles urológicos. El médico clínico o el médico familiar o el médico de cabecera que evalúe al varón podrá en su momento derivar hacia el urólogo. De todos modos, vale la pena que lo mismo que aplica para el ginecólogo, aplica para el urólogo. El control inicial puede tranquilamente hacer el especialista urólogo en el varón, ¿no? Y también pues puede recomendar algunos controles pues en la mujer, y luego pues irán ya dependiendo de la patología, si es que existiese, a una evaluación ginecológica o a una evaluación urológica. De todos modos, hay algunos objetivos que se deben tener en cuenta dentro de este proceso de evaluación. Uno, rescatar toda la información general sobre el proceso del parto,
que esto interesa tanto a hombres como a mujeres, y una evaluación del estado general, en este caso de la mujer, una vez que ya se ha tenido pues el control del varón. Todos estos procesos son importantes dentro de la evaluación. Avanzando con el control, especialmente en la mujer, tendremos lo siguiente. 1. Debemos hacer hincapié en los datos generales, tanto como por ejemplo la procedencia, la residencia, la edad, la talla, el peso, etc. Los antecedentes personales y familiares, el estado físico actual y el estado de salud integral. ¿Qué significa esto o cómo manejamos básicamente? Es importante, por ejemplo, el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Pudiera existir algunos impactos medioambientales en la etapa de nacimiento. Y así sucesivamente, es decir, de dónde procede, pues puede tener un sinnúmero de connotaciones. La talla, si es una talla normal, si es una talla pequeña, en fin, ¿no? y así sucesivamente con todos estos datos de índole general. El índice de masa corporal, como antecedente, por ejemplo, si hubo obesidad o no hubo obesidad, etc. Todos estos datos generales son importantísimos. Si es que ha vivido mucho tiempo en la costa o si es que está recientemente en la sierra o al revés, etc. Todos estos datos tienen ciertos grados de connotación, especialmente, por ejemplo, para relacionar con enfermedades que se dan exclusivamente en el litoral o en las costas, etc. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre estos temas. Así es que no se vayan, acompáñenos. Salud en su hogar. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me Oye, viste? yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Un agradecimiento especial por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos y su programa de salud en su hogar. Recuerden que este programa se transmite los días miércoles a las 11:35 en la mañana y se reprisa los días domingos a las 1:35 en la tarde. 13:35 en la tarde. Pues bien, avanzando con este tema, habíamos dicho que sin duda hay algunos datos generales que hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? No es lo mismo un embarazo en la adolescencia que un embarazo en edad adulta. No es lo mismo un embarazo en edad fértil media, digamos 30 años, que un embarazo en la perimenopausia o en la etapa del síndrome climatérico. No es lo mismo. No, los antecedentes personales y familiares son importantísimos porque nos permite evaluar los factores de riesgo genéticos y herenciales, ¿no? Si es que han existido, por ejemplo, malformaciones congénitas, tanto en la línea paterna como en la línea materna, si es que han existido hermanos con algún inconveniente, con algún problema, otros hijos con inconvenientes, con problemas, etcétera, ¿no? Si es que hay enfermedades metabólicas, si es que hay enfermedades carenciales, etcétera. Es decir, una muy buena historia clínica del árbol familiar, pues es importante dentro de este proceso de investigación. También es importante, pues, otros parámetros como los que ya habíamos dicho, que es el estado físico actual. Cuando se refiere al estado físico actual, significa, pues, la evaluación de cómo encontramos a nuestro paciente, de cómo encontramos a la mujer o cómo encontramos al varón, ¿no? En todos los aspectos.
por ejemplo, si es que en los signos vitales hay normalidad o anormalidad, ¿no? Cómo está su temperatura, su presión arterial, etcétera, ¿no? Y otros datos importantes que es de evaluación básica, digamos. Es decir, pues tenemos que llegar a un diagnóstico a través de la anamnesis, obviamente, y a través de complementación del examen físico. Con esto se puede determinar. Dicho sea de paso, muchas veces hemos tenido llamadas telefónicas, consultas, etcétera, con el objetivo de prescripción. Hay un sinnúmero de programas hoy en día relacionados con la salud, la telemedicina en definitiva. Sin embargo, recuerden que la telemedicina, en este caso como por ejemplo nuestro programa de telesalud, con todos los aspectos, salud en su hogar, salud sexual, etcétera, etcétera, representa una forma importante de comunicación, de información, de guía, incluso de triaje para que usted sepa qué hacer ante tal o cual circunstancia. Sin embargo, es imposible o demasiado riesgoso diagnosticar por teléfono o diagnosticar y prescribir por teléfono, incluso por radio o por televisión. Esto realmente desde mi punto de vista no es lo más adecuado, porque un síntoma puede englobar a otro y la administración equivocada sin todos los elementos de juicio, como son la anamnesis, una muy buena historia clínica que está llevada a un examen físico, puede determinar algunos errores que pueden ser inclusive de impacto importante. Vale la pena hacer un paréntesis como para decir, un dolor abdominal puede representar una patología gástrica aguda, puede representar un problema gastrointestinal sin importancia, puede representar una apendicitis, puede representar un problema de una colecistitis aguda, ¿no? Un problema pancreático agudo o un problema de una litiasis renal, etc. Es decir, si es que existe un dolor y usted se contacta con un médico de telemedicina y le hace un triaje y de pronto en el triaje usted no da los datos importantes que se pueden analizar, puede prescribirse un analgésico, puede tomar un analgésico y esto enmascarar cualquiera de estos cuadros. Una apendicitis aguda enmascarada puede ser con un alto factor de riesgo, puede convertirse en una peritonitis, es decir, una consecuencia de una perforación del apéndice y dar realmente patologías importantes, ¿no? Una infección generalizada, una sepsis, incluso la muerte, etc. Es decir, que tiene sus restricciones el diagnóstico y el tratamiento por teléfono, que hay unas observaciones importantes, incluso a través de videoconferencias, etc. No es lo mismo que examinar al paciente en vivo y poder hacer un muy buen diagnóstico diferencial. Pues bien, esto nos permite pues hacer una evaluación integral y determinar obviamente el estado de salud integral de nuestros pacientes. Bien, si es que seguimos avanzando, pues vamos, en el caso de la mujer, a recomendar un control ginecológico. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa pues determinar exactamente si es que la mujer, en lo que se refiere a su aparato genital fundamentalmente, está en óptimas condiciones anatómicas y fisiológicas. Por lo tanto, es importante hacer una evaluación clínica y hacer una evaluación a través de exámenes ginecológicos, la palpación, en algunas ocasiones la necesidad de los tactos genitales y en otras ocasiones pues algunos otros exámenes como por ejemplo las tomas de muestra de Papa Nicolau. Acuérdense que el Papa Nicolau no es más que la toma de muestras de células del cuello uterino, como podemos ver en la pantalla, en donde se coloca un espéculo vaginal, se hace una apertura y una observación directa del cuello uterino, se toma una muestra de las células de la parte externa del cuello uterino, es decir, del exocervix que se llama, aquí a ver si podemos señalar. Perfecto, aquí en esta parte sería de la parte interna también, que es del endocervix, ¿no? Aquí en este punto se toma la muestra, ¿no? Se hace pues un pequeño frotis, tanto con una pequeña paleta y con un cepillo que se toma las muestras de la parte interna y esto pues va a permitir
que el citopatólogo, el laboratorista, pueda observar una vez que están fijadas las células y pueda determinar si es que hay algún inconveniente o no existe ningún problema a este nivel del cuello uterino. De existirlo, pues es importante pues, curar el problema antes de que la paciente vaya a un embarazo. Entonces, así como se hace esta citología, también es necesario ver internamente cómo está el istmo, cómo está el cuerpo uterino, cómo están las trompas de falopio, los ovarios. Esto se hace realmente con un examen muy sencillo, muy práctico, que es la ecosonografía, o también conocida simplemente como ecografía. La ecografía ginecológica se puede hacer de dos maneras. Una, como vemos en la pantalla, a través de la evaluación pélvica, con la vejiga llena. Usted tiene que acudir al médico especialista en ecosonografía para que haga una evaluación por esta vía, ¿no? También se puede hacer una transvaginal, que en el caso de la evaluación ginecológica es incluso mucho mejor. Si es que es necesario, puede hacerse una ecografía abdominal general para evaluar, en caso de existir, por ejemplo, evaluar hígado, evaluar vesícula biliar en caso de antecedentes de hepatitis, abscesos hepáticos, litiasis vesicular, etc. En algunas ocasiones es necesario hacer evaluaciones pancreáticas, evaluaciones del vaso, etc., de todo el abdomen superior. Y también pues, se pueden realizar algunos otros tipos de evaluaciones en cuanto se refiere a cuando han existido antecedentes, por ejemplo, de patologías renales, quistes renales, pueden existir también cálculos renales, etc. Es decir, la ecografía nos permite pues, una evaluación integral de la mujer. Una vez que se ha llegado a una conclusión de que existe una normalidad tanto en el hombre como en la mujer, pues vamos a la primera consulta, ¿no? En donde se recomienda que el primer control sea realizado lo más pronto posible, es decir, en el primer trimestre del embarazo, y debe enfocarse a identificar el buen estado de salud y o problemas generales o especiales. Problemas generales como por ejemplo el bajo peso de la madre, la talla baja, o problemas especiales específicos como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes. En cuanto se refiere a la talla baja, determinar por ejemplo si hay algún problema especial con el enanismo, etcétera, ¿no? O con algunos problemas de bajo peso, como por ejemplo patologías relacionadas con bulimia, etcétera, ¿no? Entonces esto es importante, pues saber exactamente. O si es que existen, por ejemplo, malformaciones congénitas, no tanto en el varón como en la mujer. Dicho sea de paso, la ecosonografía también aplica muy bien en la evaluación del aparato genital masculino y de la próstata en el varón, ¿no? Así, patologías testiculares pueden ser detectadas muy bien a través de la ecosonografía o del cordón genital masculino, que va muy bien con la evaluación de este cordón denominado cordón espermático. Por lo tanto, pues, se debe hacer un estudio realmente integral antes del embarazo. Planear el embarazo, saber cuándo la mujer está en la mejor semana o en el mejor día para embarazarse es muy importante dentro de todos estos aspectos. Revisar todos aquellos antecedentes dentro de la primera consulta. Otros parámetros que hay que ver, como vemos en la pantalla, son los cambios que tiene la mujer o que va a tener la mujer, estos cambios fisiológicos del embarazo, la higiene personal, la actividad física durante el embarazo, los cambios en los estilos de vida, vestimenta, hábitos, signos de alarma para preeclampsia, infecciones obstétricas, parto a término, etc. Todos estos parámetros se deben evaluar en la primera consulta. Con una visión de lo que será la segunda y las consultas subsecuentes, pues estaremos tocando en otros programas. Así es que la invitación para que continúen con nosotros con este tema realmente importante de los controles antes del embarazo, durante la primera etapa del embarazo y en las etapas subsiguientes del mismo. Así es que están invitados para que nos acompañen en los próximos programas a través de este su canal 29 Telesucesos. Un agradecimiento especial a ustedes por
permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal. Recuerden también que pueden seguirnos a través de las redes sociales, @Dr. Barazallo en Twitter y también por Telesalud y Telesucesos Quito. Dicho sea de paso, nos pueden también sintonizar a través del Facebook del canal en los programas regulares. Un abrazo y hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.